Mi nombre es Álvaro Besoin Saldaña, kinesiólogo del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile. Y en esta sesión vamos a conversar sobre cómo se comprende la discapacidad en la kinesiología. También soy integrante del Núcleo de Desarrollo Inclusivo de esta misma universidad. El primer punto, cuando uno habla de la discapacidad ha cambiado muchos modelos, hay muchas formas de comprender, y probablemente uno en otra cápsula o en otro momento pueda profundizar ese elemento. En particular, lo que vamos a hablar actualmente es la definición que se tiene de discapacidad en el momento. Esto en 1980 se comprendía como desde un manual, o sea, la salud, los actores de salud desde la OMS definieron en 1980 dentro de las situaciones que tienen las personas, las deficiencias, las discapacidades y las minusvalías, ¿ya? Ese concepto, entonces la minusvalía existía como concepto previamente, ¿no? La minusvalía era comprendida como el problema que tenía la persona a desenvolverse en su ambiente. Entonces, en ese momento, decir minusválido parecía un término que no tenía como mayor impacto en las personas. Evidentemente, una persona con discapacidad, cuando le declaran que es minusválida, el impacto no llega por lo técnico, llega por lo que corresponde o explícitamente se plantea, ¿no? Plantear que alguien vale menos que otra persona. Evidentemente eso es complejo. Tuvo que hacer una actualización. Y la actualización, la primera que se hace en el año 2001, es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Hay varios documentos, una versión abreviada, una versión extensa, pero aquí tienen el tránsito. Donde se comprende la discapacidad ya no existe la palabra, de otra manera, ya no existe la palabra minusvalía dentro de estos términos, sino que la discapacidad se expresa desde una forma social. Vamos a profundizar cómo se define la CIF de aquí en adelante. Por ejemplo, en 1980, la discapacidad se definía por la restricción o ausencia, debido a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal. Es decir, hay una idea de lo normal y una idea de lo anormal. Por lo tanto, todo lo lejano a una forma distinta, todo lo que se plantea como algo distinto, se plantea como algo normal. Y eso está asociado a una deficiencia, a una ausencia, algo que hay que corregir. Entonces, ¿cómo era la lógica o el modelo como explicativo? Que está la enfermedad o trastorno que genera una deficiencia. Dicha deficiencia genera discapacidad. ¿Por qué? Porque genera limitaciones de actividades a nivel personal. Y esa limitación de actividades a nivel personal, en sus casas, en sus cotidianos, se expresa a nivel social como la minusvalía, como una desventaja social. Entonces, se entiende que los elementos del cuerpo tienen un vínculo con la minusvalía porque es su expresión social. No obstante, si se dan cuenta dónde parte, dónde termina el esquema, siempre parte de la enfermedad. Es decir, tener una enfermedad sí o sí va a generar minusvalía de alguna manera, ¿no? Y aquí se pone compleja la cosa. Porque, por ejemplo, si un niño tiene VIH, como pasa en muchos países, en todo el mundo hay niños con VIH, el niño con VIH necesariamente está en una situación de discapacidad, hay una minusvalía asociada, porque una persona con VIH tiene una enfermedad toda la vida. Pero, ¿por qué una persona con una enfermedad que puede estar controlada sin ningún problema, no tiene un problema más allá de su deficiencia, tal vez? Como incluso puede no tener ni deficiencia. O sea, tener una enfermedad o un trastorno no significa que tenga impacto en la persona. ¿Sí? Y eso empezó a hacer ruido. Eso, entre otros casos, por ejemplo, de las personas sordas. Ser sordo evidentemente puede tener un problema con la deficiencia, con la enfermedad, pero no por eso va a generar una discapacidad, ¿no? La discapacidad se va expresando porque nosotros no sabemos lengua de señas o no sabemos relacionarnos con otras personas que no solamente sepan hablar o ver, ¿no? Se genera la clasificación intencional de funcionamiento. Es este modelo que está acá. ¿Ya? En este modelo lo que se tiene es que hay una condición de salud, que en este caso sería el VIH o la hipoacusia o la sordera bilateral, ¿no? Y esa condición de salud expresa funciones y estructuras corporales, ¿ya? Que será lo que te falta, lo que está alterado. Actividades, las cosas que haces en tu cotidiano, en tu día a día. La participación, que corresponde como a tu expresión social de tus actividades, las cosas que tú haces, pero también plantea que hay factores ambientales, las rampas, la forma de hacer docencia, la educación, y factores personales, mi disposición, mi experiencia, entre otras cosas, que influyen en esta situación de discapacidad. Por lo tanto, la discapacidad no es algo que se explique por el puro diagnóstico, en lo absoluto. La discapacidad es un resultado de una compleja relación de tu condición de salud, diagnósticos, tus elementos de función corporal, actividades y los factores ambientales y personales. Por lo tanto,
tú puedes influir en la situación de discapacidad o de discriminación no solamente desde mejorar o hacer rehabilitación y ejercicio, sino que hay muchos más factores, los ambientales, los personales, incluso modificar las participaciones que pueden hacer que personas se puedan mantener feliz y con bienestar e incluida en su sociedad. Por lo tanto, la discapacidad nace como una forma de amalgamar varias concepciones. Una concepción más biomédica, desde la enfermedad, y una concepción mucho más social, desde el espacio social de desarrollo de la discapacidad. Y entonces tenemos estos esquemas, ¿no? Tenemos una discapacidad donde hay un grupo de personas que pueden saltar este obstáculo y otras personas que no pueden, ¿no? Aquí, por ejemplo, la persona va a ir y no va a tener este tope, ¿no? Habría que romper un poco ese esquema. Es una lógica de exclusión, que yo te tengo fuera, distante, tengo un mundo paralelo. Ese mundo paralelo se puede ver mucho más sutil incluso, ¿no? Porque actualmente la exclusión es mucho menos evidente fuera de lo obvio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas de salud saben lengua de señas? Son poquísimas. Por lo tanto, las personas sordas viven una exclusión, igual las personas ciegas, que por ejemplo quieren acceder a la información de sus recetas o de sus preservativos, también tienen problemas para eso. Pero, como le digo, es más sutil. Por ejemplo, estudiantes con discapacidad de la universidad se pueden ver incluidos en espacios curriculares, pero muy excluidos de otro espacio. ¿Cuántos deportes adaptados existen en la universidad? ¿Cuántos elementos culturales existen en la universidad? ¿Cuántos elementos de participación, si las fechas o centros de estudiantes son accesibles? Si eso no se asegura, se mantiene la lógica de exclusión, ¿no? La apuesta es una modelo un poco más de integración, donde la persona con discapacidad tiene un apoyo, vive algunos obstáculos, pero los puede superar, ¿no? No como lo que había antes, que había que romper una barrera. La lógica de inclusividad o de inclusión lo que apela es que esté dentro de la comunidad, ¿no? Sea parte de, todos tengamos distintas como situaciones, las podemos ir sobrellevando. Porque la silla de ruedas es una situación muy evidente de discapacidad, ¿no? Pero hay muchas discapacidades que son mucho más sutiles. ¿Cuántas personas con autismo existen en el mundo que han sido discriminadas por cómo se comportan o cómo el mundo no sabe entender tampoco, ¿no? Como por qué un TOC de hacer un ruido puede ser tan molesto para no poder trabajar o no poder estudiar, ¿no? Y cuánta experiencia y apoyo le han dado para eso, ¿ya? Eso puede ser como una caricatura, por supuesto, pero si ustedes ven algunos como documentales o videos sobre el autismo, se pueden dar cuenta que el espectro autista tiene muchas situaciones más complejas y en muchos eso tiene un rol la sociedad. Por lo tanto, la CIF apela a la inclusividad y apela a dar más como comprensión de la integración e inclusión social y mucho menos de la exclusión social por los diagnósticos. Por ejemplo, en este caso, aquí está María Soledad Álamos, una ex candidata a diputada, la cual pudo probar un sistema de entrega de cheques, ¿no? Como clienta del BCI. Y se por fin pudo cobrar un cheque directamente. ¿Qué fue lo que cambió? Ella sigue teniendo un problema de enfermedad. Ella sigue teniendo limitaciones a su actividad y sigue usando su silla de ruedas para su participación. Aquí lo que mejoró el bienestar de ella no fue nada de los elementos como que puede ser kinesiólogo, sino que fueron las infraestructuras que hace el banco. Pero tal vez kinesiólogo, tal vez no de un rol solamente clínico, sino que también de un rol como ciudadano, pueda apoyar a generar estos ajustes o sensibilizar al equipo del banco para que pueda hacer dicho ajuste y pueda poder apoyar en eso, ¿ya? También uno puede trabajar, por ejemplo, tengo un alcalde en la comuna de Cerro Navia que él hace como distintas actividades como el Día del Deporte, el Día Internacional de la Discapacidad, se hace deporte, y no solamente con personas con discapacidad, con distintas personas, y no solamente un tipo de discapacidad, puede ser la física, la visual, la intelectual, es irrelevante ese tema al final si lo estamos conversando desde la inclusividad y de la diversidad de las sociedades. Por lo tanto, si volvemos a nuestro tema, que es la clasificación internacional de funcionamiento, lo que hemos profundizar es que la CIF plantea un cambio de paradigma respecto al fenómeno de la discapacidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque incorpora los factores ambientales y contextuales y también considera que el eje de funcionamiento el eje de funcionamiento es la base, ya no la enfermedad, ¿sí? Entonces ya sabemos que la discapacidad es una construcción simbólica. Nosotros como sociedad generamos la discapacidad, ¿sí? Nuestra sociedad es mucho más agresiva con los adultos mayores, la construcción simbólica es mucho más agresiva y más excluyente, ¿ya? Es un término genérico que no abarca un grupo en específico. Las personas sordas son tan distintas como las personas ciegas o como personas o como cualquier persona pueda ver, ¿ya? Y relaciona elementos de la condición de salud, los déficits, las limitaciones de actividades y su participación, ¿ya? Y evidentemente, los elementos negativos se pueden comprender también desde este modelo, ¿ya? Y ustedes van a tener aquí va a haber enlazado este video y un documento sobre la clasificación y pueden profundizar sobre estos temas. Respecto a los ejes centrales de la CIF,
Tenemos que la CIF entrega una base científica para comprender y el estudio de la salud y de los estados relacionados con ella. También tiene un lenguaje común, que cualquier persona, o Latinoamérica, que hablamos muy distintos, algunos dicen pastillas para lo mismo que puede ser una píldora o un medicamento, hay que usar un término para discapacidad, hay un término común, y también nos permite comparar datos entre países, porque tenemos un marco similar, podemos explicar las cosas de maneras similares. Y por ejemplo, ya se pueden ir comparando algunas estadísticas mundiales que se están haciendo con una metodología que implementó el Servicio Nacional de Discapacidad en el año 2015. Y por ejemplo, nosotros este año estamos publicando un estudio que hicimos en la comuna de Cerro Navia, desde esta misma mirada de la CIF, y también es comparable a nivel país y a nivel internacional. Otro elemento es un esquema de codificación sistematizado, ¿ya? Esto no vamos a profundizar mucho, pero a lo que voy es que cada enfermedad o cada situación de discapacidad o de limitación tiene un código. Y yo puedo tener ese listado de códigos que lo puedo mover a Japón, a otros países, de Rusia, donde yo no maneje muy bien ni el idioma ni el sistema de escritura, y la persona puede comprender a qué hago referencia solamente con la información de los códigos de la CIF. Eso también es un valor sumamente importante. Respecto de la CIF, la continuidad de la categoría B210, que corresponde al código que les decía, se hace referencia a la función visual. Y la función visual entonces, desde la CIF, hay un gradiente entre la persona que puede ver, que es el niño que está a mi derecha en el video, a su izquierda, usted viendo el video, y más cerca de esta pantalla está una persona ciega que usa bastón para poder orientarse, ¿ya? Entonces hay un gradiente, no es que la discapacidad está en un punto y no en el otro, sino que hay una graduación. Yo puedo clasificar como 1, que la persona tiene ninguna situación de discapacidad, 5 extrema, 3 moderada, y ahí no se va moviendo, ¿ya? Sin duda la edad es un factor como crítico en la discapacidad, va aumentando con la edad porque uno va envejeciendo y aumenta tus déficits. Pero si tu sociedad te entrega lentes, te da apoyo, te entrega bastos canadienses, construye una ciudad mucho más inclusiva, ese gradiente va bajando. Yo puedo ser una persona ciega y puedo presentar tal vez una discapacidad o una limitación de funciones visuales leves, moderadas, según los ajustes, ¿ya? Por tanto, este esquema que yo les hacía referencia va conversando constantemente. La funcionalidad es como la variable como positiva de esto. Y la discapacidad es la situación como conflictiva con tu sociedad, ¿no? Donde hay una relación que hay que mejorar. Entonces, por eso les decía, la función corporal está todo bien, la actividad está bien, la participación está bien y tus factores influyen, te apoyan, ahí hay un espacio de funcionalidad, la persona tiene funcionalidad o funcionamiento, ¿sí? Mientras la discapacidad se expresa cuando hay deficiencias de funciones y estructuras corporales, limitaciones de las actividades y restricciones de la participación. ¿Se entiende? Entonces tenemos como los antónimos de funcionamiento, deficiencia, de hacer tu actividad, limitación de actividad, y de participación, restricción de la participación. Funcionamiento, su antónimo, entre comillas, sería discapacidad. Ahí va a aparecer funcionamiento y en el negativo debería aparecer deficiencia, las limitaciones, las restricciones. Eso expresa discapacidad. Eso se relaciona con el ambiente, lo personal y con los diagnósticos, sin duda. Por lo tanto, una persona que es paralímpica, como esta deportista, evidentemente puede tener ningún problema, ¿no? Porque al final, que le falte una pierna no quiere decir que no pueda ser un deportista, y no puedes tener alto rendimiento, y no puedes tener auspiciadores. Es más, incluso yo creo que hasta le sale más fácil hacer este trabajo, ¿no? Porque hay menos elementos que coordinar, incluso, ¿sí? Pero lo que yo diría es que dos personas con el mismo nivel de funcionamiento no necesariamente tienen la misma condición de salud. O sea, dos esquiadores pueden ser muy buen rendimiento, muy buenos tiempos en su deporte, pero una persona le puede faltar una pierna y la otra no. ¿Sí? Son diferencias. El factor ambiental influye mucho en eso. Y aquí les dejo un ejemplo para que se pueda como entender el modelo. Por ejemplo, una mujer de 77 años con diagnóstico de osteoporosis desde hace 3 años. Esto le ha dificultado compartir con su grupo de folclore, no se ha tomado medicamento por falta de recursos económicos y vive en un área rural con camino de terracería, o sea, así como pedregoso, ¿no? No ve bien de noche y se cae a salir de su casa por la noche, por lo que se fractura la cadera izquierda, un problema de salud evidente. Es llevada a su cama, donde la paciente no puede cambiar las posturas por el dolor intenso de cadera, y llevada a un hospital por su hija, quien se queda a cuidarla. Si quieren pueden ponerle pausa para poder analizar esto bien con detalle, para que puedan entender los razonamientos que vamos a hacer a continuación. Pongan pausa al video. Si pasamos al modelo, ¿cómo podemos hacer conversar este modelo? Y si yo les pido la pausa, anoten en un cuaderno o apúntenlo para ver cómo funciona esto. Pero traten de pasar toda la información que entregaron en el caso clínico al modelo de la CIF, a ver si lo están entendiendo. Mi propuesta de solución sería la siguiente. Aquí hay una condición de salud previa, ¿no? Que podría ser la osteoporosis,
¿sí? Y hay funciones y estructuras corporales, como la visión nocturna, que la tiene limitada, y la cadera, que también tuvo una limitación, un déficit, pero tuvo una fractura. Ella no podía cambiar de posturas, son sus actividades, y tampoco podía desplazarse a caminar, y eso afectaba su participación, que sería su grupo de folclore, ¿ya? ¿Qué factores ambientales influyen acá? Sin duda la solvencia económica, las características geográficas como la terracería o este como espacio pedregoso, el apoyo familiar cercano porque una hija la apoya y la lleva al centro de salud, y la no ingesta de medicamentos también son factores ambientales porque no puede acceder a comprar sus medicamentos, ¿sí? ¿Y qué factores personales podrían influir aquí? El caso es pequeño, si se hace más profundo se tienen más datos profundos, pero podría ser que es mujer, y eso tiene un factor de riesgo biológico y también social, por las responsabilidades que tiene asociada por nuestra estructura social, y también la edad, ¿no? ¿Qué se espera de ella a los 77 años? ¿Qué se espera? ¿Qué esperan los equipos de salud? ¿No? Si el equipo de salud tiene una mirada como discriminadora frente a las personas mayores, puede decir, ah, pero ya, ¿para qué vamos a atender tanto o nos vamos a preocupar tanto de la rehabilitación? Pero si una persona tiene una visión no discriminadora de una persona mayor, uno puede decir, bueno, 67 años para una mujer de 80, que puede lograr tener 85, 90, 100 años incluso en nuestro país, perfectamente hay que volver a rehabilitar y que vuelva a tener su actividad de la vida diaria y volver a su grupo folclore. ¿Se entiende? Eso, esos mismos conceptos que les dije se pueden transformar en un código. El código que le hacía referencia de la clasificación internacional del funcionamiento. Es como cerrando esta sesión, quería comentar que la CIF no solamente sirve para hacer estos esquemas, diagnósticos kinésicos, que también son muy útiles, sino también establecer un lenguaje común para mejorar la comunicación entre las disciplinas. Porque así la enfermera, los fisioterapeutas, los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, médicos, todos conversan los mismos códigos, ¿no? Eso no pasa ahora, pero hay que ir avanzando a que eso pase, ¿sí? Todavía hay una brecha, sobre todo en el ámbito de fisiatría o de rehabilitación, de comprender todo desde la CIF, ¿no? Son desafíos que todavía nos quedan pendientes. Esta es la sesión sobre cómo se comprende la discapacidad en la kinesiología desde la clasificación internacional de funcionamiento y la discapacidad. Espero que les haya gustado y me quedo atento a dudas aquí abajo en los comentarios o también por correo. Adiós.